Un saludo a todos, soy el profesor Reiner. Hoy nos encontramos para compartir un ejercicio más de aplicación de secuencias electroneumáticas. En este caso estamos hablando de una secuencia electroneumática que es bien compleja por el orden de las acciones, ya que trae algunos movimientos simultáneos y movimientos simultáneos que van en direcciones opuestas, y por eso se nos hace bastante difícil analizarlo de las señales. Si eres nuevo, tendrás que ir a ver los ejercicios de FluidSync, en donde explicamos el diagrama espacio-fase para poder analizar el orden de las acciones y poder entender toda esta situación. Bien, el problema nos dice: elabore una programación para la aplicación electroneumática con 3 actuadores, 3 cilindros. Elabore la programación de un proceso X en una fábrica X con las siguientes condiciones de trabajo. Al pulsar marcha, push button 2, un actuador A sin vástago magnético avanza con una pieza de un punto hacia otro. Después de 2 segundos, unas pinzas provistas de un motor B de giro de 180 grados traslada la pieza hacia otra banda transportadora, al mismo tiempo que el cilindro A retorna a su posición inicial. 2 segundos después, otro actuador, ahora el actuador C, sin vástago avanza la pieza hacia el otro extremo de la banda, mismo instante en el que el motor regresa a su estado inicial. Finalizando el recorrido del actuador C, regresará a su posición inicial, repitiéndose el proceso automáticamente por 6 veces, o bien al pulsar el push button 1, paro de máquina. Como podemos observar, acá tenemos un pequeño diagrama en cada décimo, en donde tenemos montados los elementos que vamos a estar utilizando. Tenemos 2 actuadores, ambos actuadores son sin vástago. Tenemos en este caso el actuador 1, que es el de la banda. Este actuador estará trasladando la pieza de un punto hacia otro. Este es un motor que en su extremo viene provista por una mandíbula o unas pinzas que sujetan la pieza y con un sentido de giro la pone o la posiciona en una banda número 2. Entonces aquí tenemos la banda número 1, acá es el motor que pasa la pieza de la banda 1 hacia la banda 2. En el caso de esta banda, cuando cae la pieza, la detecta el final de carrera o el sensor, en este caso son sensores, lo que hará es pasarla hacia el otro lado. Llegando hacia el otro extremo, este retornará a su posición inicial. Cuando él regrese a su posición inicial, el proceso se reiniciará nuevamente. Si nosotros hacemos una simulación, como podemos ver, aquí viene el cilindro A. Cuando llegue a su final de carrera una cantidad de tiempo después, este motor hará en sentido de giro, pasando la pieza hacia el otro lado, pero a la misma vez va regresando Un tiempo después, el cilindro C comienza a avanzar con la pieza, pero a la misma vez retorna el motor. Cuando llega con la pieza al otro extremo, regresa. Cuando regresa acá, vuelve a iniciarse el proceso, o sea, sale el cilindro A. Un tiempo después de que ha salido A, sale el cilindro B, trasladando la pieza desde una banda hacia la otra, pero a la misma vez comienza a regresar el cilindro A. Cuando el cilindro B llega a su posición, 2 segundos después, se va a programar 2 segundos después, el cilindro C sale al mismo tiempo que regresa el cilindro, en este caso el cilindro C. Cuando regresa, cuando el cilindro B regresa, el cilindro C regresa también. Y cuando regresa, pues el proceso se vuelve a estar reiniciando. De esta manera va a estar automatizado hasta que logremos llegar a contabilizar 6 eventos. En este caso nosotros, como no lo vamos a poder simular, espero más adelante poder realizar el montaje. Solo vamos a hacer la programación en GLOFA, en este caso en el software de simulación GMWin. Para ello venimos a nuestro software, creamos un nuevo archivo, elegimos GM4 y la programación ladder que nosotros ya conocemos y que es la que hemos venido aprendiendo a utilizar. Entonces en este caso comenzamos con nuestra programación, y después de la programación, pues entonces saben que todo vamos a iniciar realizando en este caso pues ya saben de que nosotros trabajamos con paro y marcha desde un inicio. Entonces acá vamos a poner una etiqueta. En este caso vamos a crear una secuencia electroneumática. Entonces vamos a poner acá, vamos a crear esa secuencia, y en este caso la secuencia tiene el siguiente orden. Entonces A más, después de A más tenemos la opción
o las siguientes acciones son de manera simultánea, pero en sentido diferente, o en sentido opuesto. En este caso es A menos y B más. Allí cerramos el paréntesis. Ahora sigue las dos siguientes acciones, que en este caso es B menos y C más, para que veamos cómo va a ir funcionando este. Y ahí después de esto, pues entonces la siguiente acción es C, en este caso es C menos, regresando ese menos para que se repita la aplicación electroneumática. Entonces ahí lo tenemos. Aquí vamos a hacer paro y marcha. Acá vamos a crear nuestro grupo de trabajo, que en este caso ya manejamos todo como es lo del grupo de trabajo. Entonces vamos a crearlo acá. Acá tenemos que crear un paro o una retención, y tenemos el contacto de activación a la memoria. Bien, acá hemos creado dos contactos que después cerrados, que no son normales, pero bueno, ahí después vamos a explicar. Entonces este sería, acá sería la primera acción, y la primera acción que tenemos nosotros es el actuador, o la primera acción que nos describe es el actuador A saliendo. Entonces esa es la primera acción. Entonces comenzamos a crear las direcciones que nos está pidiendo acá, asignando las direcciones que nosotros ya tenemos la idea, o ya hemos aprendido, la push botón de marcha, el push botón de paro también. En este caso aquí tenemos a crear el marcha, que en este caso lo vamos a asignar a la I0.0.1 porque ya tenemos asignado el anterior al push botón de paro. Esta sería una memoria de sistema, la vamos a nombrar así, y acá hacemos el llamado de esa memoria interna para poder realizar lo que nosotros ya vamos a saber, que es la retención. Bueno, vamos a continuar aquí ahora con la siguiente acción. Vamos a ponerla aquí, y la siguiente acción que vamos a hacer es un movimiento simultáneo, pero en sentido contrario, o sea, A va a entrar, pero B va a salir, y esas son simultáneos porque se realizan en el mismo instante de tiempo, pero lo que ocurre acá es que se trabajan en este caso en sentido contrario. Entonces, en este caso vamos a hacer las acciones que vamos a estar teniendo nosotros. Vamos a tener paro y marcha, ya lo tenemos. El primer grupo, nos hacen falta en este caso dos grupos más. Entonces aquí tenemos el segundo, y aquí vamos a tener el tercero, porque ya tenemos las otras, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a comenzar a ver acá. Este grupo lo va a trabajar la memoria interna 2, y acá vamos a tener la primer bobina, que en este caso la vamos a direccionar a la primer bobina según el orden de las acciones. Ya sabemos, pues entonces esta es la Q0.2.0. y bueno, ahora vamos a ver acá este grupo de acciones de la row 4 hasta la row 6. Recibe la señal mediante este contacto. Entonces lo recibe del grupo anterior, que en este caso es paro y marcha, lo recibe aquí. El limit switch, que deberá estar siendo activado en ese instante para que ocurra esta acción, es el limit switch 3, por el orden de las acciones está de esa manera, y lo vamos a direccionar a la I0.0.2. Ahora, energizándose la memoria interna 2, retiene la señal mediante este contacto, activa el movimiento mediante este contacto, y debe cortar el último movimiento. Aquí venimos a cortar el último movimiento. En el caso acá no necesitamos dos contactos, por lo tanto este lo vamos a eliminar. Entonces acá tenemos esta situación. Ya hemos ejecutado el movimiento del cilindro A saliendo, y por ello vamos a continuar acá. El siguiente movimiento es un movimiento simultáneo, es un movimiento que ocurre en el mismo instante. Lo que pasa acá es que los movimientos son en sentido contrario. En el momento que el cilindro A va entrando, el cilindro B va saliendo. Distinto fuese que ambos movimientos fuesen en el mismo sentido, o sea, ambos salen o sea, ambos entran. En este caso, el cilindro A
entra, el cilindro B sale. Entonces son movimientos en sentidos contrarios. Ese movimiento lo vamos a asignar a la memoria interna 3 y acá tendríamos la necesidad de crear una memoria más. Entonces aquí vamos a poner un espacio porque vamos a utilizar otra situación acá. Aquí tenemos la bobina, en este caso va a ser la bobina 2 porque ya tenemos asignada la bobina 1, ¿verdad? Entonces en este caso acá la bobina que vamos a asignar sería la bobina la Q 0.2.1. y como son dos movimientos simultáneos, aquí necesitamos crear la siguiente salida, que en este caso es la bobina 3. Entonces vamos a nombrarla acá y esa la vamos a direccionar en este caso a la Q, a la salida Q 0.2.2. y aquí tenemos los dos movimientos. Uno es el solenoide del actuador A entrando y el otro es el solenoide del actuador B saliendo. Habiendo hecho esto, sabemos de que nosotros venimos acá, vamos a ver. Bien, estamos bien. Aquí hay algo que no nombré, no sé por qué no lo nombré. Bien, pero no importa, ahí lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos el primer grupo de acciones, ahora vamos al segundo grupo de acciones. Muy bien, aquí lo tenemos. Entonces, este grupo de acciones va a recibir la señal de la memoria anterior, entonces por lo tanto le asignamos este contacto acá. Aquí tenemos que tener en claro que vamos a utilizar un limit switch o un final de carrera que nos determine o nos condicione en qué momento se va a realizar esa acción. Por lo tanto, vamos a direccionarlo a la I0.0.3. Y ahora acá vamos a suprimir, porque acá solo vamos a necesitar en la realidad un contacto cerrado. Por lo tanto, vamos a suprimir este. Bien, habiendo hecho esto, la memoria interna 3 se retiene mediante este contacto, acciona los movimientos, porque en este caso son dos movimientos a través de este contacto, y en este caso esta memoria 3 vendrá a cortar la señal del grupo anterior, y en este caso lo haremos a través de este contacto. Habiendo hecho esto, acá tenemos una situación que tenemos que valorar. En este caso, porque aquí cuando sale el cilindro 1, el cilindro 1A, o el cilindro A, perdón, vamos a hablar del cilindro A, aquí hay un tiempo que tenemos que medir, entonces necesitamos ver en dónde vamos a colocar ese timer. Ese timer lo colocaremos precisamente acá. Entonces vamos a poner unas líneas que nos ayuden a poner el timer. Ese timer va a tener algunas funciones principales. Bien, comenzamos acá. Para poner el timer vamos a buscar a función de bloque y ponemos la función de timer que vamos a estar utilizando, que es un timer on delay. En ese caso, ese timer debe tener dos condiciones para que se active. Entonces vamos a colocar esas dos condiciones. Este sería el timer 1 y el tiempo que nos pide ajustar en este caso son 2 segundos. Sí, está bien. Este viene del cilindro A. Este tiempo viene del cilindro A. Y ahora vamos a ver, este timer se va a activar con dos condiciones. Lo va a activar la memoria interna M2 y lo deberá activar el limit switch 0, porque esas dos condiciones deben de estar para que se pueda activar este timer. Este timer va a medir un tiempo y ahora ese tiempo va a venir a activar acá. Entonces buscamos la salida Q del timer 1 y ahora ahí ya tenemos un timer. Ahora se realizan las dos acciones, y para que vengamos a la tercera acción, la otra acción que tenemos acá, necesitamos de igual manera poner un timer. Entonces venimos acá, bueno, vamos a ubicar ahorita unas líneas de trabajo para que nos alcance el timer.
En este caso acá, este sería el timer 2. Y el timer 2, igual manera que el anterior, debe tener de dos condiciones para que este se accione. El tiempo que nos está pidiendo ajustar, de igual manera son 2 segundos. Entonces eso es lo que le vamos a ajustar nosotros ahorita aquí. Y este viene de el movimiento simultáneo anterior, que es el cilindro A y B. No le vamos a poner porque ahorita no se me ocurre cómo ponerle, ¿verdad? Pero es tu proceso, me imagino de que si es llenado, si es vaciado, si es etiquetado, tú le puedes poner aquí alguna etiqueta que te dé una idea en la programación de qué es lo que va a hacer ahí en ese momento. Entonces, para que se active este segundo timer, este timer lo va a accionar en la memoria interna 3 mediante este contacto, y el limit switch que está a continuación de la acción según el orden de las acciones del limit switch 1. Por lo tanto, le vamos a asignar esa entrada física al limit switch 1 y que estará direccionado hacia la entrada física I0.0.4. Este timer vendrá a activar la salida para el siguiente grupo, que en este caso vamos a buscar la salida del timer 2, la salida Q del timer 2. Y acá, para que se accione, deberemos buscar el limit switch 1, porque estamos hablando de que es el mismo grupo de acciones. Bien, ahora vamos a nombrar acá. Esta sería la memoria 4, que es una memoria de sistema. Aquí tenemos dos movimientos simultáneos, por lo tanto vamos a tener la bobina 4. Esta sería la bobina 4. Y la bobina 4 la asignaremos a la Q0, perdón, no estamos aquí copiando, Q0.2.3. Ahora, este movimiento aquí es simultáneo, por lo tanto aquí necesitamos una segunda bobina que nos accione ese segundo actuador. En este caso vamos a poner la bobina 5. Y la vamos a direccionar a la Q0.2.4, que es la que está a continuación. Bueno, habiendo hecho esto, esta memoria debe de retener la señal acá, debe activar los movimientos acá a través de este contacto, debe venir a cortar la acción del movimiento anterior. Y acá vamos a ver una situación, va a cortar el movimiento anterior, pero como el actuador 1 ha regresado, este se puede volver a activar y por ello también deberá cortar esa acción, porque el actuador 1 debe esperar a que finalice el último ciclo para que él vuelva a salir, repitiéndose nuevamente las tareas de los actuadores. Bien, aquí ahora venimos, nos hace falta un grupo. Entonces, si nos hace falta un grupo, vamos a buscar cómo hacer ese grupo que nos hace falta. En este caso acá, esta sería la memoria 5. Entonces, asignaremos a la memoria 5 esa situación acá. En el caso de esto, no es una sola salida, por lo tanto no necesitamos dos bobinas. Esta sería la bobina 6, que es la que el último movimiento. Y es la que ahorita vamos a asignar a una salida física Q0.2.5, que es la que está a continuación en el orden que hemos venido nombrando. Entonces, haciendo esto, en este caso, haciendo esto, acá M5 retiene la señal mediante este contacto, M5 acciona el movimiento mediante este contacto, y M5 corta la acción anterior. Les recuerdo que este es el contacto que yo estuve buscando que había nombrado mal. Entonces esto aquí lo va a accionar la M5. Y M2 corta acá porque este es el último movimiento. El último movimiento lo corta el primero, porque el último movimiento representa el inicio de del siguiente ciclo. Bien, vamos a ver ahora. Ahí tenemos ahora acá. Vamos a poner una etiqueta. En este caso, acá vamos a ver, ya tenemos, aquí no hemos etiquetado. Si revisamos nuevamente, lo que tenemos acá es la secuencia del cilindro A saliendo. Un tiempo después entra A y sale B. Un tiempo después, acá es en donde no hemos etiquetado.
un tiempo después qué es lo que va a ocurrir. Entonces venimos acá y lo que va a ocurrir allí cuando pase ese tiempo es que el otro movimiento simultáneo, en este caso B entrando y C, el cilindro C saliendo. Ocurriendo eso, aquí tenemos la última acción. Entonces acá en la última acción lo que va a ocurrir según el orden de los accionamientos es el actuador C retornando a su posición inicial, y ahí tenemos todas las acciones. Ahora nos hace falta una situación. La situación que nos hace falta es que que un contador realice su trabajo. Entonces venimos aquí, porque son 6 ciclos, buscamos un contador y en este caso pues vamos a determinar que el contador lo accione un componente que se actúe, que sea uno de los últimos. Entonces lo puede accionar la misma memoria 6. La M5, perdón, sería la M5 cada vez que se accione la M5, o podría ser la salida de Q6 cada vez que se accione la bobina 6, haga el conteo de un pulso y lo va a contar acá. Entonces ahora, para resetearlo, para aplicarle reset o volverlo a cero, lo vamos a hacer mediante el pulsador de marcha. Entonces va a ser el push button B, que es el push button de marcha direccionado hacia la I0.0.1, quien le realizará el reset, volverlo a cero. Ahora acá la cantidad de ciclos son 6 y ahora la salida de este sistema, la salida Q va a venir a cortar el inicio acá en paro y marcha, todo lo que es el sistema, porque es aquí donde se va a detener. Entonces buscamos, como en este caso como vieron, no nombramos el contador. El contador creo que, si no me equivoco, es la salida 2, pero vamos a verificarlo ahorita. Tiene que ser insto, ahí está, insto 2. Como no lo nombramos, lo tenemos que buscar de esa manera. Entonces cuando él conte 6 ciclos, realizando ese conteo, él va a venir a accionar este contacto y se va a quitar la corriente de todo el sistema, y de esa manera se va a apagar. Entonces de esa manera es como acá va a finalizar el programa. Aquí finaliza la programación en este caso. Hemos realizado una pequeña revisión manual, esperamos no tener errores, pero para que nos apoyemos del programa nosotros podemos hacer una compilación. Hemos compilado un total de 60 líneas, 124 bytes, en donde nosotros no hemos encontrado ningún error, por lo tanto la aplicación es satisfactoria. Esto ya lo podríamos montar, espero más adelante poder hacer este montaje. Lastimosamente no puedo realizar la simulación, ya que este software no está diseñado para hacer simulaciones neumáticas. Claro está que podemos hacer el control de cualquier tipo de situaciones en la industria, pero él no está diseñado para hacer simulaciones neumáticas. Entonces aquí hemos llegado al fin de esta programación. Yo les agradezco a todos aquellos que siguen nuestro canal, que se sigan sumando, que sigan compartiendo este contenido, que estamos para compartir lo poco que sabemos. Y nada, les deseo lo mejor. Como siempre, se despide el profesor Reiner.